Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para una dosis de misterio, romance y destino. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en algo realmente fascinante. Vamos a desentrañar el significado detrás de Mert, Afra, amor eterno o fin. 3 días clave definen su destino. Sé que suena intrigante y créanme lo es. Vamos a explorar las energías, las posibles conexiones kármicas, y cómo 3 días específicos podrían ser decisivos en la vida de Mert y Afra, o en la tuya si te sientes identificado /diagonal con esta situación. ¿Están listos para descubrirlo? Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de que empecemos a desvelar todos los secretos, si eres nuevo /diagonal por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo es muy importante para mí. Así que, Mert, Afra, amor eterno o fin. De entrada, tenemos un dilema, ¿verdad? ¿Amor eterno o el final? Vaya. Este título sugiere una narrativa romántica, con un fuerte componente de decisión y posibilidad. Y luego, los 3 días clave. La numerología, la astrología y muchas otras disciplinas consideran los números como potentes indicadores de patrones y destinos. En este caso, 3 días podrían ser el punto de inflexión, el momento en el que todo se define, el cruce de caminos donde se decide el futuro de Mert y Afra. Ahora, profundicemos un poco más en este enigma. El título, como una sinfonía de emociones, nos presenta dos polos opuestos, el amor eterno y el final. Es como si estuviéramos parados en la encrucijada de dos caminos, cada uno con sus propias promesas y desafíos. El amor eterno evoca imágenes de un vínculo inquebrantable, un amor que resiste el paso del tiempo, las pruebas y las adversidades. Es la promesa de un compañero de vida, de un alma gemela, de un amor que trasciende las limitaciones de la existencia terrenal. Por otro lado, el fin nos confronta con la cruda realidad de que no todo es para siempre. Puede ser un final doloroso marcado por la separación, la pérdida y la desilusión. Sin embargo, también puede ser una liberación, una oportunidad para el crecimiento personal y la búsqueda de nuevos horizontes. La inclusión de los 3 días clave añade una dimensión temporal al misterio. 3 días, un número que resuena en diferentes culturas y disciplinas. En la numerología, el número 3 se asocia con la creatividad, la comunicación y la expresión. Representa la Trinidad, la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu. En la astrología, 3 días pueden corresponder a un trígono planetario, un aspecto favorable que indica armonía y oportunidad. Estos 3 días podrían ser el escenario donde se desarrolla el drama, el momento decisivo en el que Mert y Afra deben tomar decisiones que marcarán el rumbo de su relación. Son 3 días de introspección, de reflexión, de comunicación, donde las energías se intensifican y el destino se manifiesta. Ahora, hablemos de Mert y Afra. ¿Quiénes son? ¿Qué sabemos de ellos? Como dije, no tenemos detalles específicos, y esa es la belleza de este ejercicio, la universalidad. Mert y Afra son un arquetipo, una representación de todas las parejas que se enfrentan a las complejidades del amor. Pueden ser tú y tu pareja, pueden ser dos amigos, pueden ser cualquier persona que esté experimentando la magia y el desafío de una relación. Podemos proyectar nuestras propias experiencias y sentimientos en su historia, lo que nos permite conectar de manera más profunda con el tema. Podemos imaginar que Mert y Afra están pasando por un momento crucial en su relación. Quizás están en una encrucijada, con dudas, con miedos, con esperanzas. Quizás se enfrentan a una prueba, a una decisión importante o simplemente necesitan claridad sobre su futuro juntos. Tal vez han pasado por momentos difíciles, han superado obstáculos y ahora se encuentran en la necesidad de consolidar su relación, o por el contrario, de ponerle fin. O tal vez se encuentran en la fase inicial de su relación, experimentando la emoción del enamoramiento y la incertidumbre del futuro. Y ahí es donde entran en juego los 3 días clave. ¿Qué pueden representar esos días? Podrían ser días importantes en el calendario como aniversarios, cumpleaños, fechas de eventos significativos. Un aniversario de bodas, una fecha en la que se conocieron, el cumpleaños de uno de ellos. O podrían ser días marcados por eventos inesperados, por conversaciones cruciales, por decisiones que definen el rumbo de la relación. Un encuentro fortuito, una conversación que revela secretos, una discusión acalorada que desencadena una ruptura.
La posibilidad es infinita. Vamos a analizar la posibilidad del amor eterno. ¿Qué significa eso? Significa una conexión profunda, un vínculo indestructible, un amor que trasciende el tiempo y las circunstancias. Un amor que es capaz de superar cualquier obstáculo, cualquier desafío. Es la promesa de un amor incondicional. De una devoción que perdura a pesar de las dificultades. Si Mert y Afra están destinados a un amor eterno, los 3 días clave podrían ser el momento de confirmar esa promesa, de solidificar ese vínculo, de demostrar que su amor es fuerte y verdadero. Podrían ser días de celebración, de renovación, de compromiso. Imaginemos, por ejemplo, que uno de los días clave es su aniversario. Durante ese día, Mert y Afra podrían reflexionar sobre su historia, recordar los momentos felices y superar los desafíos que han enfrentado juntos. Podrían renovar sus votos, comprometerse a seguir construyendo su futuro juntos, o simplemente celebrar su amor con una cena romántica y una conversación sincera. Por otro lado, está la posibilidad del fin. Un final puede ser doloroso, pero a veces es necesario. A veces las relaciones llegan a su límite, y es mejor separarse para que cada uno pueda encontrar su propio camino. Si el destino de Mert y Afra es el final, los 3 días clave podrían ser el momento de la verdad. El momento en que las diferencias se hacen irreconciliables, en que las decisiones dolorosas deben tomarse, y en que el adiós se hace inevitable. Sin embargo, incluso en un final, puede haber aprendizaje y crecimiento. Incluso en la tristeza, puede haber esperanza. La separación puede ser una oportunidad para que cada persona reflexione sobre la relación, aprenda de sus errores y se prepare para el futuro. Puede ser el final de una etapa, pero también el comienzo de un nuevo capítulo. Un final puede ser el punto de partida para un nuevo amor, para una nueva amistad o para un profundo crecimiento personal. Ahora, ¿cómo podemos interpretar estos 3 días clave? Podemos recurrir a diferentes herramientas y enfoques. Podríamos analizar sus fechas de nacimiento, sus cartas astrales, la numerología de sus nombres, o incluso, si hay información disponible, los eventos importantes que ocurrieron en esos 3 días específicos. La astrología, por ejemplo, nos proporciona una valiosa perspectiva. Mediante el análisis de las cartas astrales de Mert y Afra, podríamos identificar patrones de compatibilidad y dinámicas de relación. Los tránsitos planetarios durante los 3 días clave podrían revelar influencias cósmicas que afectan sus emociones y decisiones. La numerología de sus nombres podría revelar aspectos de su personalidad y destino que influyen en su relación. Podemos preguntarnos, ¿qué energías estaban presentes en esos días? ¿Qué planetas estaban en tránsito? ¿Qué números resonaban? ¿Qué mensajes nos transmiten? La luna, con su influencia en las emociones, podría jugar un papel importante en las decisiones de Mert y Afra. Venus, el planeta del amor, podría revelar aspectos de la compatibilidad romántica. Marte, el planeta de la acción, podría desencadenar conflictos o decisiones importantes. La numerología, por su parte, podría revelar patrones de destino relacionados con sus nombres y fechas importantes. Pero en este caso lo más importante es la interpretación personal. Cada uno de nosotros puede tener su propia visión de la historia de Mert y Afra, y de cómo esos 3 días clave influyen en su destino. La conexión con la historia de Mert y Afra se basa en la capacidad de cada uno de nosotros de reflexionar sobre nuestras propias experiencias y sentimientos. Piensen en su propia vida. ¿Han tenido alguna vez una situación similar? ¿Han sentido que ciertos días eran cruciales para el futuro de una relación, de un proyecto, de una decisión importante? ¿Recuerdan momentos en los que sintieron que el tiempo se detenía, que todo estaba en juego, que el destino se estaba escribiendo? Quizás para Mert y Afra uno de los días clave fue el día en que se conocieron, el día en que sus miradas se cruzaron, el día en que la chispa del amor se encendió. Ese primer encuentro, ese momento mágico en el que 2 almas se reconocen, es una experiencia que marca el inicio de una nueva historia. Quizás el segundo día clave fue el día en que tuvieron su primera gran discusión, el día en que las diferencias se hicieron evidentes. En toda relación, los desacuerdos son inevitables. Cómo Mert y Afra afronten estas discrepancias revelará mucho sobre su futuro juntos. O quizás el tercer día clave fue el día en que tomaron una decisión importante, el día en que eligieron seguir juntos, o el día en que decidieron separarse. Este día final es la culminación de sus reflexiones, de sus emociones, de sus aspiraciones.
Pero sin importar cómo termine la historia de Mert y Afra, lo importante es que nos invita a reflexionar sobre el amor, sobre el destino, sobre las decisiones que tomamos en la vida. Nos recuerda que cada día es una oportunidad, que cada momento es valioso y que el futuro está en nuestras manos. Recordemos que el amor puede ser eterno, pero también puede ser efímero. El final puede ser triste, pero también puede ser un nuevo comienzo. Lo importante es vivir cada día con intensidad, con pasión, con autenticidad. Y estar abiertos a las posibilidades que nos ofrece el destino. El amor eterno es un ideal romántico, un anhelo profundo que reside en el corazón humano. Es la búsqueda de una conexión que trascienda el tiempo y las circunstancias, un vínculo que resista las tormentas de la vida. Sin embargo, la realidad es compleja y, a veces, dolorosa. Las relaciones pueden terminar, ya sea por el desgaste del tiempo, por diferencias irreconciliables o por circunstancias imprevistas. Pero incluso en el final, existe la posibilidad de crecimiento y renovación. La ruptura puede ser una oportunidad para aprender de nuestros errores, para sanar heridas y para buscar un nuevo comienzo. El final de una relación no es necesariamente una derrota, puede ser el preludio de una nueva etapa en la vida, llena de nuevas experiencias y oportunidades. La clave está en la aceptación, en la capacidad de soltar lo que ya no nos sirve y de abrirnos a nuevas posibilidades. El destino es un concepto misterioso, pero también somos dueños de nuestras propias decisiones. Nosotros somos los arquitectos de nuestro propio futuro. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que Mert y Afra encontrarán el amor eterno? ¿O qué les espera el final? ¿Qué significan para ustedes esos 3 días clave? ¿En qué punto de su relación se encuentran? ¿Han experimentado alguna vez una encrucijada similar? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus reflexiones, sus experiencias, sus interpretaciones. ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Han estado en una situación similar? ¿Cómo la manejaron? ¿Qué aprendieron de ella? Mientras reflexionamos sobre el misterio de Mert y Afra, recordemos la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad en las relaciones. El amor requiere honestidad, comunicación y respeto mutuo. El éxito de una relación depende de la capacidad de cada persona de ser fiel a sí mismo y de amar al otro por quien realmente es. Así que hemos explorado un poco el misterio de Mert Afra, el amor, el final y esos 3 días cruciales. Hemos hablado sobre el amor eterno, la posibilidad de un final, y la importancia de las decisiones en nuestra vida. Hemos analizado las diferentes perspectivas y herramientas que podemos usar para comprender este tipo de situaciones. Y sobre todo hemos recordado que cada historia es única, y que cada uno de nosotros tiene su propia interpretación de la vida y del destino. Hemos hablado de la complejidad de las relaciones humanas, de los altibajos que experimentamos en el camino del amor. Hemos explorado las diversas posibilidades que pueden surgir, desde la felicidad eterna hasta la inevitable separación. Hemos reflexionado sobre la importancia de tomar decisiones conscientes y de aprender de nuestras experiencias. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya hecho reflexionar. No olviden dejarme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Díganme si se sienten identificados con la historia de Mert y Afra. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudaría muchísimo. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.